Muy buenas tardes, estudiantes, tengan todos ustedes. El día de hoy vamos a tratar el tema que corresponde a la media, mediana y moda, ¿no? Y bien, vamos a trabajar cada uno de esos conceptos. Pero ¿qué vienen a ser la media, la moda y la mediana? ¿Qué viene a ser en sí? Estos valores vienen a ser valores representativos de un conjunto de datos. Son valores representativos. Este valor representativo, ¿no? Estas tres, media, modo, mediana, vienen a ser las medidas de tendencia central. Son medidas de tendencia central. Esa tendencia central me va a dar un valor representativo y cada uno de ellos se determina de forma diferente, una con respecto a la otra. Entonces, lo que vamos a aprender el día de hoy es cómo calcular la media, cómo determinar la moda y cómo determinar la mediana de un conjunto de datos. Y vamos a trabajar con datos numéricos el día de hoy. Bien, entonces empecemos con la primera. Coloquen como subtítulo media. Y el símbolo de la media, como están apreciando ahí, es una X con una rayita arriba. Coloquen como subtítulo media. ¿Ya? Vayan colocando ahí, niños y niñas. Bien. Listo. Pero, ¿qué es la media? También conocida como media aritmética o también más comúnmente conocido como el promedio. ¿Cómo se determina? Veamos entonces cómo se determina la media. Para determinar la media decimos qué es el valor que vas a obtener al sumar todos los datos. Mira, al sumar todos los datos y luego dividirlos por el número total de estos. O sea, entre la cantidad de datos que tú has sumado. O sea, la media se obtiene al sumar todos los datos y luego dividirlos por el número total de estos. Bien. Entonces vayan colocando ahí el concepto niños y niñas para ir al ejemplo de esta parte de la clase. Bien, estudiantes, ahora vamos a ver un ejemplo para comprender cómo se determina la media. Y el ejemplo dice, se tienen los siguientes datos. Ahí tengo como datos el 4, el 11, el 6, el 10, el 9, el 12 y finalmente 8 y 12. Ahí hay 8 números. Y te pide calcular la media. ¿Cómo se determina la media? Según lo que hemos leído, es el valor obtenido de sumar todos los datos. Es decir, para calcular la media tenemos que sumar todos los datos que ahí figuran. Sumamos ahí 4 más 11 más 6 más 10 más 9 más 12 más 8 más 12. Sumamos todos los datos y lo tenemos que dividir entre el número total de datos. Como son 8 números los que vamos a sumar, en este caso lo dividimos entre 8. Y al sumar todos esos valores, ¿cuánto nos da? A ver, sumen ustedes y me dicen cuánto les da. Sumen ahí en casa, me indican cuánto les da. 72. Así es. Ahí es 72. La suma de todos estos valores es 72. Y para calcular la media, ese 72 lo dividimos entre 8. ¿Y cuánto es 72 dividido entre 8? 9. 9. Entonces, en este caso, la media viene a ser 9. Es el valor representativo de este conjunto de datos. Bien, así se determina la media. Para la media, como tú has visto, se suman todos los datos y se divide entre la cantidad de datos, que en este caso era 8. Bien, vayan trabajando ahí niños y niñas en casa.
Bien, estudiantes, la siguiente medida de tendencia central se denomina moda. Para calcular la moda, veamos qué debemos hacer. Observa con atención, ¿ah? La moda es el dato que aparece el mayor número de veces en un registro. ¿Qué es un registro, profesor? Un registro es un conjunto de datos que pueden ser numéricos en algunos casos y otros pueden ser datos de tipo cualitativo, o sea, que son datos no numéricos. Entonces, por eso hablamos de un registro, ¿no? Que puede ser de datos numéricos o datos también no numéricos. En este caso vamos a trabajar con números, ¿ya? Por ejemplo, para que entiendan cómo es la moda, presten atención para que puedan entender, ¿ah? Entonces, vamos a ver este caso. Dice, calcula la moda de los siguientes datos. Y ahí apreciamos 14 datos. Presten atención y después escriben con tranquilidad, ¿ah? Primero presten atención para que entiendan. Bien, entonces, profesor, ¿qué tenemos que hacer en este caso? Bien, ahí te dice, ahí tengo 14 datos. La moda, según la definición, es el dato que aparece el mayor número de veces en un registro. Acá, cuando tenemos 14 datos, que son pocos datos lo que hay ahí, es fácil determinar la moda. Pero te voy a explicar cómo se debe determinar cuando tengas un conjunto de datos mucho más amplio. Es decir, por ejemplo, si tuviéramos 30 datos, 50 datos, 100 datos. Entonces eso es mucho más difícil de observar si hay 100 datos. Entonces, para ello vamos a hacer una tabla de frecuencias. Una tabla como lo que hicimos en 4 grado también, ¿no? En el cual voy a colocar los datos, voy a realizar un conteo de los datos y vamos a determinar las frecuencias. A ver, observen los datos. ¿Qué números se están apreciando ahí? ¿Qué números se aprecian? 16, 15, 16, 17, 17, 16, 18. 18. Hay 4 valores diferentes. Esos 4 valores distintos lo vamos a ordenar en los datos. Y siempre cuando ordenes, ordena de menor a mayor. Acá veo el 15, hay un dato que es 15, hay un dato que es 16, por ahí veo un dato que es 17, y también veo datos que son de 18. Son valores diferentes. Eso es lo que estoy apreciando. A ver, profesor, explíqueme, ¿qué es el conteo? Bueno, El conteo, ¿cuál es el que se repite más? vamos a ver justamente ello. Para realizar el conteo, tú tienes que observar los números que están ahí. Por ejemplo, te voy a explicar para que veas cómo se hace, ¿ah? Así que préstame atención. Cuando vamos a contar, observo los valores. Por ejemplo, de izquierda a derecha, el primer número que veo es 16. Y en el conteo tú vas a colocar una barrita así. Esa barrita indica que hay un número que es, por ejemplo, perdón, que es acá, que corresponde a 16. Ahí está, comenzaste con el conteo. Luego viene un número 17, observa, colocamos una barrita donde está el 17. Luego veo el número 15, colocamos una barrita donde está el número 15. Así tú vas contando uno por uno y vas ordenando en la tabla de frecuencias. Luego vemos un 16, coloco otra barrita en 16. Veo un 15, coloco una barrita en el número 15. Veo un número 16, coloco otra barrita donde está este 16. Ahí coloco una barrita. Y sigo observando los datos. Siguiente dato, aparece el 18. Coloco una barrita donde está el número 18. ¿Te das cuenta? Estamos contando. Va el número 17. Coloco una barrita en 17. Ahí va. Luego viene el 16. Coloco una barrita en el número 16. Presta atención a esta parte. Al seguir avanzando, observo un dato que es 15. Coloco una barrita en el número 15. Veo un dato 17. Coloco una barrita en el número 17. Veo un dato que es 18. Coloco una barrita en el dato 18. Como vas viendo, vamos ordenando paso por paso. Y finalmente,
Veo un dato número 15. Quiero que preste atención a esta parte final. Acá hay un dato 15. Perfecto. Colocas una barrita en el 15. Y el último dato es 16. Observa. Cuando en el grupo se completa 5 barritas, por ejemplo, con este último número 16, voy a colocar una quinta barrita. La quinta barrita ya no se coloca así vertical. La quinta barrita cierra un grupo. Tacha en diagonal los 4 barritas. Eso significa que ahí hemos formado un grupo de 5. Y como ya están todos los números, ahora sí viene la frecuencia. Ahí la frecuencia, acá, ¿cuántos tenían el número 15? ¿Cuántos datos 15 habían? En el conteo veo 4 barritas y coloco el número 4. ¿Cuántos datos había con número 16? Bueno, en el conteo vemos 5. 5 veces que se repite el 16. Y luego para el número 17, observas ahí 3 barritas, colocamos en la frecuencia 3. Y en el número 18 colocamos 2 barritas. Ahí vería el número 2. Ahora, profesor, entonces, ¿cómo se determina la moda? Según lo que hemos visto, la moda es el dato que aparece el mayor número de veces. El mayor número de veces. Y lo que tengo que observar es la frecuencia. Observa la frecuencia. En la frecuencia, el que más veces se repite, el que tiene mayor cantidad es 5. Pero ese 5, que es la mayor frecuencia, ¿a qué dato pertenece? Pertenece al número 16. Entonces, ¿qué significa ello, profesor? Significa que la moda, que es el dato de mayor frecuencia, en este caso, ¿quién sería? En este caso, 16. sería 16. Ahí la moda sería 16. Porque 16 es el número que más veces se repite en este conjunto de datos. ¿Comprendieron cómo determinar la moda? Sí, profesor. Muy bien. Ahora sí pueden ir trabajando niños y niñas en casa. Profesor, ¿puedo al baño? Claro, puedes ir al servicio, hijito. Vayan trabajando, por favor. Bien, estudiantes, la tercera medida de tendencia central se denomina mediana. Y ahora vamos a ver cómo se calcula, ¿no? ¿Cómo determinamos la mediana? A ver, ¿qué dice la definición de una forma sencilla? Dice, es el valor que ocupa el lugar central cuando los datos están ordenados de menor a mayor. Esa es la mediana. Es el que ocupa el lugar central cuando los datos están ordenados de menor a mayor. Hasta ahí vayan copiando la definición de mediana, estudiantes, por favor. Vayan copiando la definición de la mediana. La mediana es el valor que ocupa el lugar central cuando los datos están ordenados de menor a mayor. Vayan trabajando niños y niñas en casa. Bien, estudiantes, nos vemos dentro de 5 minutos, ¿ah? A ingresar con puntualidad, por favor, para continuar con la clase. ¿Sí? Vayan trabajando hasta ahí. Nos vemos dentro de 5 minutos, cuando se acabe la clase.